Hola estudiantes, ¿cómo están? Bien, a partir de la consigna que planteamos de intercambio en un formulario en que hiciéramos una especie de juego en el que ustedes traían algo pensado de consignas probables de parcial y en que desde el equipo de cátedra le pudiéramos decir cuán cerca o cuán lejos pueden ser estas consignas, estar aportando a la idea de parcial y de pronto que les sirviera como para orientarse en el desarrollo del mismo. Partimos de 12 intervenciones, algunas con 2 consignas, otras menos. ¿Qué tenemos? Una consigna plantea ¿qué es la cuestión social? Sí, es una pregunta de parcial, podemos decir. Tal vez no qué es, sino siempre planteamos o desarrolla acerca del concepto, partiendo de que la idea de lo social no es como una esencia, sino que lo planteamos como un concepto que se desarrolla desde diferentes perspectivas y modos de entenderlo. Segundo, desarrolle según Castells cuáles son las múltiples estrategias que hablan acerca de la intervención social. Esta consigna no es necesariamente que la tomemos de Castells y les diría que no iríamos por el desarrollo de esta consigna, el planteo de esta consigna, pues Castell necesariamente no habla de las múltiples estrategias que hablan, perdón, esto fue acerca de la intervención social, múltiples estrategias que hablan acerca de la intervención social. No hemos desarrollado específicamente sobre esto. Habla de diferentes modos del concepto de intervención social, de su surgimiento, de cuando en su surgimiento se va a hablar de una sociabilidad secundaria para poder distinguirla de la sociabilidad primaria, donde las sociedades no requerían el desarrollo de una estrategia específica y no requerían esa construcción artificial para, para dar esa respuesta. Esto es una de los aportes de Castells, pero no va a estar hablando necesariamente en este aspecto, por lo tanto, en este sentido plantearíamos que no es necesariamente una pregunta de parcial. Otra consigna, concepto y contexto histórico de la cuestión social. Sí, es una consigna de parcial. El concepto y cuál fue el contexto de su surgimiento. Así que les recomendamos vayan también por ahí. Segundo, ejemplo actual de una intervención social. Eso tal vez no les plantearíamos, pues les implicaría un ejercicio que no necesariamente se los hemos hecho hacer en clase y tratamos de que si en un parcial les proponemos algo o alguna actividad o una propuesta un poco desafiante, haya sido de alguna manera ejercitada en el aula y con alguna otra intercambio con el equipo, así que no iríamos hacia esto. Otra consigna, explicar el concepto de cuestión social. Sí, desarrollar, explicar, explique tal frase. Tanto no usamos la palabra explicar porque empieza todo este aspecto que una, como respondiendo un parcial, tiene que dirimir, o respondiendo un examen, bueno, ¿qué explico? Lo explico con mis palabras, con aquellas palabras, de qué manera. También nos parece que en el nivel de primer año no hay un lenguaje académico tan amplio como para hacerles explicar desde sus propias palabras conceptos que por ahí eh, tienen una cierta precisión a partir del lenguaje de las ciencias sociales y que lo trabajan así los autores y autoras que les hemos ido proponiendo. Otra consigna, explicar cómo determina Robert Castells a la cuestión social. La redacción me costó un poquito entenderla, planteo solamente mi apreciación. Más que cómo determina, puede ser cómo define, creo que iría capaz lo que se quiso decir aquí, y sería explicar cómo define Robert Castell la cuestión social. Sí, les podemos preguntar, es una pregunta de parcial, les podemos preguntar qué plantea Castells, cómo la entiende, cómo la concibe y demás a esa cuestión social. Así que sí podría ser una consigna de parcial. Voy tomando nota acá, que voy leyendo por esto. Después hubo 2 intervenciones más en relación a qué se supone que se espera del parcial y una dice yo creo que va a haber preguntas que habrá que desarrollar y justificar, otra desarrollo de preguntas, sí, va a haber consignas, desarrollo de preguntas, en general las consignas suelen ser desarrollar y es importante que ustedes tengan en cuenta
cuando planteamos la idea de desarrollo y desarrollar, que quiere decir todo lo contrario a ser sintéticos. Hay muchos y muchos elementos y aspectos que hemos tomado en todos los que pueden guiarse como para ampliar desde las presentaciones que hemos realizado en clase, desde las clases textos, desde la bibliografía, que entonces cuando les proponemos desarrollo pueden ser amplios en ese desarrollo. Sobre todo si están apuntando y quieren alcanzar una nota 8 como para estar en línea con la promoción. Así que bueno, esa devolución. Justificar no es un tipo de palabra en relación o indicación que solemos usar, sino más bien plantear algunos argumentos, pero no necesariamente. Vamos dejando algunas impresiones. Otra consigna plantea a qué se refiere Castells con los conceptos de sociabilidad primaria y sociabilidad secundaria respecto a los diferentes modos de la intervención social. Ahí en la pregunta aprovecho a hacer una aclaración conceptual, porque habría contenida una especie de confusión conceptual. ¿Por qué? Porque la sociabilidad primaria y la sociabilidad secundaria no son dos modos diferentes de intervención social. Castells ahí va a hablar de el surgimiento de este espacio de lo social, este espacio de las prácticas específicas para atender lo social, ¿sí? Y en definitiva va a hablar o historizar para las sociedades modernas occidentales cuál fue el surgimiento de la intervención social. Y ahí lo habla de alguna manera anudado, decimos nosotros y nosotras, es decir, de alguna manera enganchado a la idea de sociabilidad secundaria. Describe la sociabilidad primaria para dar cuenta de que era un espacio en el cual no se requería intervención, no se requería el despliegue de una construcción artificial, con una especie de sistematicidad, con un conocimiento sobre los sujetos a atender, con una definición hacia qué problemáticas sí se podían atender y cuáles no. Bien, todo eso no existía respecto de la sociabilidad primaria. Entonces, simplemente describe cuando el momento previo a lo que él va a concebir como el momento de surgimiento de la intervención social ligado a esa sociabilidad secundaria, a la construcción de instituciones específicas que van a abordar lo social, que van a dar respuestas a ese social y en definitiva a los problemas o a los conflictos que trae aquello que fue puesto como cuestión social en la escena pública. Así que, si bien la consigna puede ser que sí, los contenidos respecto de conceptos de sociabilidad primaria y secundaria los podremos tener en cuenta, no así como entendidos como diferentes modos de intervención social. Bien, ¿qué otra consigna? Andrenache habla de intervenciones en el centro y en los márgenes. Bien, muy bien, dice acá la consigna, explica brevemente a qué se refiere con ello. Bien, es una consigna que sí, nos dan buenas ideas. Sí, podría ser una consigna de parcial, tomamos en cuenta el concepto de Andrenache y ese doble patrón que plantea el autor. Así que sí, y está formulada correctamente. ¿Cómo define Robert Castells a la cuestión social? Sí, dijimos que sí, que era posible una consigna de parcial. También respecto de Wanderley, que fueron dos de los autores que trabajamos, porque según Wanderley la cuestión social latinoamericana es unidiversa, podría ser, es una consigna que trabajamos en el trabajo práctico, tratamos de no salir con cosas totalmente diferentes a las que hemos venido trabajando. ¿Qué es la cuestión social? En otra consigna, ¿qué opinaba Castells de la cuestión social? Creo que allí también está esto de no qué es, pero sí desarrollo, cómo conceptualiza Castells la cuestión social. Bueno, por ahí puede andar y es un poco ¿qué opinaba Castells? No, pero sí cuál es el planteo, la propuesta. Distinguimos opinión de la producción del conocimiento en ciencias sociales. Aunque haya otros escritos o ensayos del propio autor en los cuales puede a partir de esos conceptos realizar opiniones argumentadas y fundadas, quiere decir, opinar sobre una realidad social, sobre el contexto actual a partir de los conceptos, desde ya puede serlo. En otra consigna se plantea qué es la cuestión social, sí, es lo mismo que planteé anteriormente, y ahí se agregaba también qué concepciones de lo social reconoces.
Bien, marcamos acá algo muy interesante. Apareció el concepto de lo social. Bien, no dejen de revisarlo, ténganlo en cuenta, pues realmente es otro de los conceptos que vamos a trabajar y que son parte de los contenidos del parcial y que desde ya puede haber consignas. Sobre todo más allá de qué concepciones, si no trabajamos esto de cómo aparece esto de lo social como esfera, así que me parece interesante que tengan en cuenta este surgimiento o invención de lo social, contenidos que pueden trabajar desde los aportes de Castells, como también en las clases textos los hemos ido teniendo en cuenta. Así que, bien, con estas preguntas vamos cerrando la devolución. Bueno, les deseamos mucha suerte, que puedan tener tiempo de dedicarse, recordando siempre que los resultados también tienen que ver con aquello que cada uno y cada una se puede comprometer con este tiempo y esta carrera elegida de poder estudiar. Tengan en cuenta, aparecieron pocas consignas en relación a intervención social, así que les sugerimos tener en cuenta esto y también pocas consignas acerca de lo social. Bueno, con esta devolución también quedamos a la espera de cualquier intercambio o dudas que podamos retomar hacia ya en el inicio de la semana, el día martes, y los esperamos en ambas comisiones. Un saludo para ustedes.